Saludos, mi nombre es Julio Fontanet Maldonado y doy la bienvenida a Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, han pasado muchísimas cosas estos días, ha habido una denuncia relacionada con el tema de un listado de personas que han fallecido que está en el listado de electores hábiles. Ha habido una reacción de la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones expresando su preocupación, cómo esa información llegó a manos del Centro de Periodismo Investigativo y amenaza con demandas o acciones penales. Por otro lado, ACLU, American Civil Liberty Union, ha presentado una demanda para extender el término de inscripción o reactivación que está pendiente ante los tribunales. Quizá al momento de la difusión de este programa ya se ha adjudicado. Finalmente, amanecimos todo Puerto Rico con unos billboards auspiciados por el artista urbano Bad Bunny, con un mensaje claramente político. Se ha planteado que era un mensaje anónimo, que eso violenta unas disposiciones de la ley electoral de Puerto Rico, otros plantean que es un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Así que tenemos una agenda sumamente cargada hoy en Debate en Derecho. Pues regresamos a Debate en Derecho y como habíamos anticipado, el tema o hilo conductor de todos los temas que vamos a estar conversando hoy es el proceso electoral. Han pasado muchas cosas estos días, lo cual es necesario abordar. Para estos tres temas que vamos a estar discutiendo paulatinamente, me acompaña la profesora Yanira Reyes. Hola, Yanira. Hola, saludos. Y como siempre, el profesor Carlos Ramos González. Saludos. Bueno, pues comencemos con un pleito que ha instado ACLU, American Civil Liberty Union, donde básicamente representa a algunos lectores que han planteado su preocupación con el funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones, particularmente con la fecha tan limitativa para la inscripción y reactivación de electores. Yanira, hablando un poco de esa demanda. Sí, así es. La American Civil Liberties Union realizó una conferencia de prensa recientemente en conjunto con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y Amnistía Internacional, en la que informaban al pueblo que estaban solicitando una petición para ser certificados como observadores en el proceso electoral y denunciando preocupaciones sobre las situaciones que han surgido recientemente con respecto al proceso electoral, instando a las personas a que sometieran querellas y que les informaran sobre las situaciones que han tenido en cuanto a la inscripción. Eso sucedió y a partir de eso la ACLU presentó una demanda en el Tribunal Federal en representación de 4 personas que no tuvieron éxito en el proceso de inscripción. Básicamente están alegando que la fecha que se estableció por la Comisión Estatal de Elecciones era una fecha que no cumple con lo que dice la propia ley, que establece que es hasta 30 días antes de la elección. 30 días antes es el 6 de octubre, así que ellos están planteando que el cortar el tiempo de inscripción dejó a muchas personas sin la posibilidad de inscribirse y que eso se añade a otros asuntos que han surgido, como por ejemplo, ellos mencionan el cierre de sobre 80% de juntas de inscripción permanente en Puerto Rico, lo que hace menos accesibles esas juntas para las personas, además los constantes cortes de luz, los apagones que impidieron campañas de inscripción como lo que pasó en la Universidad de Puerto Rico, las largas filas que habían en esas juntas de inscripción y sobre todo, que es un planteamiento bien interesante, y es que la razón por la cual cierra la Comisión Estatal de Elecciones cierra esa cantidad grande de juntas de inscripción es porque iba a ser disponible esta plataforma electrónica para que las personas pudieran hacer sus procesos de inscripción y reactivación y cambios de dirección de manera digital. Sin embargo, la plataforma no ha funcionado, según lo que se ha alegado en la demanda y muchas otras denuncias que hemos visto en los medios de comunicación. Esa plataforma no ha funcionado porque rechaza documentos, porque no le dice a la gente que ya el proceso está terminado. Y entonces la ACLU está representando a 4 personas que intentaron de manera
sin éxito, lograr hacer su proceso a través de la plataforma y no lo consiguieron. Y no existiendo ningún impedimento estatutario para que se extienda hasta el 6 de octubre, 30 días antes del proceso eleccionario. ¿Qué argumentos escribe la Comisión Estatal de Elecciones para oponerse a esa petición? Pues uno de los argumentos que ellos han planteado es que ellos necesitan un tiempo para completar la lista de electores y para completar procesos internos para estar listos para el 5 de noviembre. O sea, no pueden hacer las dos cosas a la vez, les es imposible. Pues aparentemente les es imposible, a pesar de que todos y todas sabemos que en este país la Comisión Estatal de Elecciones durante todo este proceso ha retrasado mucho su calendario. Me parece increíble que pudieran retrasar el calendario por razones menos importantes que garantizar que el mayor número de personas queden inscritas y puedan votar. Es muy posible que cuando este programa se haga público, ya el caso haya sido adjudicado en el Tribunal Federal. ¿Qué ustedes anticipan que puede pasar, Carlos? Pues fíjate, hay que recordar que este pleito no se está dando en el vacío, es decir, que hace una semana se dio un pleito parecido en los tribunales de Puerto Rico. Para los amigos y amigas que nos escuchan, en Puerto Rico hay dos jurisdicciones de tribunales. Están los tribunales estatales y está el Tribunal Federal. Y en teoría, dependiendo de lo que se trate, usted puede escoger un foro u otro. Aquí ya un grupo político, el Movimiento Victoria Ciudadana, creo que fueron los demandantes, escogieron el foro estatal para hacer exactamente los planteamientos muy parecidos, no voy a decir exactamente, planteamientos en el fondo parecidos a los que están aquí. Digo en el fondo porque no estoy seguro de que allí hicieran los planteamientos de jurisdicción federal, de constitución federal o de leyes federales que estaban involucradas, porque efectivamente esos posiblemente donde mejor se verían en su día por algún otro litigante sería en la jurisdicción federal. Es decir, para el que esté confundido y diga, pero si ya esto no se vio, también se puede ver lo que no se vio aquí en la federal, se estaba apelando a esta federal. No, son dos jurisdicciones diferentes y allá se está invocando una ley federal, que yo creo que es la Ley de Derechos Civiles. Yo no he examinado la base jurisdiccional que está invocando, pero está la posibilidad del 42 US Code 1983 y está también posiblemente alguna de las otras leyes federales que impactan el voto estatal. Cuando ese pleito se dio en el foro estatal, se perdió, en teoría no, lo que dice la decisión del juez Candelario del Tribunal Superior, del TPI, es que, y ese argumento es medular y es muy fuerte, que esta decisión de que vence el 6 de octubre se tomó ya hace tiempo, o sea, no se tomó ahora, se tomó hace varios meses por el pasado presidente Colomer. Y ninguno de los movimientos políticos decidieron retar eso. Si lo hubieran hecho, quizás hubiese dado tiempo para que entonces se extendiese o lo que fuera. Bueno, eso fue muy importante cuando el Tribunal Superior sopesó esa realidad con todos los problemas que supuestamente le creaba y que yo creo que sí, que les crea, pero que no son imposibles a mi juicio de superar, administrativos para administrar las elecciones en tiempo y con todo, sin que sea incompatible con extender el periodo, porque en última instancia de lo que se trata es que la gente vote. Si lo que nosotros queremos es que se ejercite el derecho al voto, se supone que todo lo demás sea superable. Claro, no va a ser el día antes, pero 6 de octubre, 30 días antes, en cualquier sistema electoral más o menos funcional debería ser suficiente. El nuestro, claro, sabemos que no es muy funcional, que ese código ha dado muchos problemas, pero ese hecho, que ya esto se había decidido hace tiempo y no lo impugnaron entonces, unido, que eso se da cuando el pleito es estatal, a que esa es la agencia con especialidad, hay que tener deferencia administrativa y los tribunales no deben meterse en los procesos electorales salvo en circunstancias extraordinarias, como puede ser el derecho al voto. Pues bueno, ya fue adjudicado. ¿Cuánto peso va a tener esa decisión en el ánimo o en alguna otra doctrina que encuentren por ahí de esta nueva causa de acción en el Tribunal de Distrito Federal? Pues yo no lo sé. A mí me preocupa un poco desde el punto de vista de cuál fuera el resultado, que me encantaría que se ganase, porque yo creo que aunque reconozco que le crea más problemas a una comisión como esta, que las tiene bien en serio, casi todos
buscado por el propio gobierno, eso yo no tengo la menor duda de esto, pues no hay duda que crea alguna dificultad, pero es que por encima de las dificultades lo que está involucrado es el derecho al voto. Y si se cree en el derecho al voto hay que hacer lo indecible, que no se hizo durante estos últimos años, para que la gente se inscriba. Y ojalá ese hecho pese más en esa jueza que tiene a su cargo el caso, al asumir jurisdicción y resolver el asunto. Pero me preocupa que la proximidad al tema, la jurisdicción federal sobre asuntos parecidos, hay cierto grado a veces, se supone que no sea así cuando se trata de derechos fundamentales. Y ha intervenido en el pasado. Y ha intervenido en el pasado en situaciones incluso parecidas. ¿Cuánto pueda afectar la proximidad? Claro. Pues es lo único que a mí me preocupa y que tenemos que estar pendientes. Yanira, yo me imagino que tú simpatizas con ese reclamo, al igual que Carlos, pero ¿estás optimista o estás muy cauteloso como Carlos en cuanto a la posibilidad de que prevalezcan? Yo tengo preocupación precisamente porque ya sabemos que la primera reacción de la magistrada fue desestimar el injunction preliminar y citó a una vista. El TIARO. La orden provisional. Exactamente. Y citó a una vista para discutir este asunto, o sea que esto se va a seguir, se retrasa un poco más los procesos. Y entonces podría tornarse académico, ¿verdad? Si llegamos muy cerca de la fecha del 6 de octubre. Pero a mí me parece que es importante que pongamos en perspectiva los argumentos que tiene el gobierno para oponerse a este asunto. Son argumentos meramente prácticos, ¿verdad? Que esto le complica el calendario, que esto ya se había decidido hacía mucho tiempo. Bueno, claro, cuando se decidió eso en aquel momento, no había pasado los problemas que ya sabemos en este momento que hemos tenido. No solamente los que ya mencioné, que menciona la ACLU en la demanda, sino otros asuntos, como por ejemplo, que la campaña de inscripción empezó muy tardía, que cuando se establecieron juntas de inscripción de manera provisional, como la que pasó en Plaza Las Américas y en otros sitios, no habían empleados. Sabemos por las noticias, ¿verdad?, por los medios de comunicación, que la gente llegaba muy temprano y los trabajos comenzaban tarde y que eran 1 o 2 personas que estaban allí para atender a cientos de personas solicitantes. Yo me imagino la cantidad de personas que se fueron frustradas después de pasar largas horas en la junta, en esa junta sin tener éxito. Así que yo pienso, como dice Carlos, que después de todo, más allá del asunto práctico, aquí se debe priorizar aquello que es realmente importante, que es defender el derecho al voto y que las personas tengan la posibilidad de inscribirse para ejercer su derecho fundamental. No, y que los que estén vivos y puedan votar, que voten. Claro, eso nos lleva al próximo tema, que es una denuncia muy seria que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo, ha hecho público recientemente de que han tenido acceso a la información que está bajo la custodia de la Comisión Estatal de Elecciones sobre los electores y que ha surgido del examen de ese listado personas que han fallecido hace tiempo en algunos casos y que están activos en la lista de electores hábiles, es decir, esa lista no ha sido depurada en ese sentido. Evidentemente eso se puede prestar a vaciado de lista, que personas voten por otras. Es una denuncia muy seria que me gustaría que ustedes discutan, pero también es interesante y parte de la discusión tiene que ser la reacción de la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, que hizo una conferencia de prensa para expresar su preocupación y su interés de demandar o denunciar penalmente a los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo por haber accedido a una información privilegiada y que la tienen, ¿verdad? Y ella plantea que alguien se las dio, alguien que tenía acceso de la Comisión Estatal de Elecciones se las dio. Así que es un asunto que era complejo inicialmente y que ahora pues se ha complicado aún más, porque no hay como una explicación de por qué hay esa falta de concordancia entre electores vivos y electores hábiles en el listado, sino que ahora es como una especie de como que priorizó la presidenta interina en cuanto a sancionar a la persona que ha hecho público una información que para mí está revestida de un alto interés público. ¿Cómo lo ven, Carlos? Bueno, déjame decirte,
Bueno, primero hago una aclaración, ¿verdad? Yo tengo una cercanía con el CPI, porque entre ellas, porque soy miembro de su junta de directores, ¿verdad? Pero soy no tienes la lista secretario. contigo, ¿no? No solo tengo la lista, sino que me siento en la disposición y en la capacidad de analizar esto con alguna frialdad, porque nosotros estamos muy lejos del trabajo diario, editorial o las investigaciones. Son independientes. Dice que es independiente incluso de su junta de directores. Entonces, pero la denuncia es muy seria, porque no se trata solamente de que no se han acabado de depurar las listas, que hay miles de muertos, porque eso se sabe que hay miles de muertos. Es que ellos han logrado precisar dónde está el problema, por qué hay muertos, dónde está el problema histórico, pero todavía más serio que eso, que en ocasiones con fuentes, claro, que no identifica, han logrado confirmar que hay un esquema fraudulento, que eso es otra cosa. Aquí en Puerto Rico siempre se ha dicho que hasta los muertos votan. Aquí siempre a veces se ha dicho que al final de las elecciones y los comisionados electorales siempre le dicen a sus funcionarios, no abandonen las urnas, no se pueden ir del colegio. ¿Por qué es que le dicen eso? Porque aquí hay una cultura política a veces no comprobada de que se vacían listas, que a veces pues se llenan papeletas en blanco, que se utilizan los muertos para votar. Eso es terrible en Puerto Rico en 2024 o en los últimos 30 años, que pero eso era word of mouth, como quien dice, esas cosas pasan. Pero lo que hay ahora no es eso. Ahora lo que hay es una denuncia específica de un esquema con fuentes que han informado que los partidos tienen eso, sobre todo los dos partidos principales montados, y que tienen incluso un gestor, que le llaman así, entre comillas, del que se encarga de identificar los muertos para hacerlos votar. Ahí es que está, a mi juicio, yo creo que la denuncia bien grande, denuncia tan grande que, como bien sabes, ha hecho que la representante Nidia Velázquez del Congreso de los Estados Unidos en estos días ha decidido pedirle al Departamento de Justicia Federal que investigue el proceso electoral Puerto Rico. Y eso lo hace basado en esa renuncia. Que a propósito, esa denuncia que se hace por la representante Velázquez comienza citando la opinión disidente del juez Ángel Colón. Es correcto. Donde el juez Colón especifica las terribles alegaciones que se ha hecho no en el contexto de esto, sino en el contexto de otro caso que hubo hace un tiempo atrás, bien al principio del cuatrenio, con relación a los votos cuestionables que se llevaron al tribunal relacionados con el alcalde de San Juan. De manera que ese asunto, más que cómo obtuvo la información el CPI, más que si en efecto el CPI tuvo acceso a una información que conforme la ley electoral, y dependiendo, porque hay dos tipos de registro, alguna es más confidencial que otra, tuvo acceso a esa información confidencial y la divulgó, que es algo que lo podemos discutir, cuándo puede hacer un periodista eso, cuándo no puede hacerlo. Por encima de todo eso, y esto lo ha dicho así el Supremo de Estados Unidos, cuando en el caso de New York Times versus US hace muchos años, mire, el interés público en algunos asuntos es tan extraordinario que ese respeto a la prensa investigativa, tenemos que sopesarlo cuando lo que se está denunciando es de esa magnitud tal que la alegada ilegalidad que pueda haber en dónde, cuándo y quién lo obtuvo, se va a desvanecer muchas veces frente a este enorme interés público. Y eso es lo que yo quiero rescatar de esa investigación. Esa investigación no es para decir que en las listas electorales hay muertos, eso se sabe en el país, Vox Populi. Esa investigación no quiere decir que algunos de esos muertos han votado, porque eso siempre se ha dicho. Es que ahora se ha puesto en escrito con fuentes y con corroboración de algunos partidos con nombre y apellido que dicen, mira, a mí me ha preocupado esto, me ha preocupado, porque forma parte de todo ese problema, no solo de ahora, pero que se ha agudizado con el nuevo código, que requiere esa convocatoria que tenemos pendiente como país para repensar ese código electoral y esos procesos electorales. Yo creo que eso es lo medular, a mi juicio, y no entonces ahora, que no me extrañaría, de la presidenta diciendo voy a demandar a los que lo publicaron, porque si algo ha caracterizado al gobierno de turno, y eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas, es que ese ha sido el gobierno que más veces ha habido que llevar al tribunal para que entregue información pública en manos del Estado, aunque digan lo contrario. Las estadísticas y los números están ahí y han sido recalcitrantes. Y a veces decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico están cansados de decirles exactamente los escrutinios y por qué tienen que entregarlo. Y de hecho,
cuando el CPI dice la noticia y lo dice específicamente, esto lo hacemos pendiente a que nos den una información de registro demográfico porque quisiéramos completarlo, claro, pero nos las están negando porque todavía estamos en el tribunal otra vez. O sea, que me parece a mí que se pierde en el árbol cuando aquí hay una denuncia del bosque. Yanira, ¿cómo lo ves? Yo pienso que es importante que veamos unos patrones. Yo creo que aquí hay un patrón bien claro que se ha denunciado de diferentes formas de una ineficiencia de la Comisión Estatal de Elecciones y de falta de transparencia. No solamente, como dice Carlos, de otras agencias, sino particularmente de la Comisión Estatal de Elecciones, lo que ha llevado a muchos grupos a tener que acudir al tribunal para pedir información. Eso es un asunto que hay que tener en consideración porque está sobre la mesa cuál es la confianza que va a tener el pueblo de Puerto Rico de los procesos que corre la Comisión Estatal de Elecciones. Hay otro patrón que se puede ver en esta controversia también, y es que ante el reclamo o que la denuncia que haga algún grupo o alguna persona sobre alguna irregularidad en la Comisión Estatal de Elecciones, por lo general lo que hace la comisión es minimizar el impacto de ese problema y, si acaso, tener un chivo expiatorio y votar a alguien, votar a algún empleado o sacarlo de un destaque, como hemos visto lo que recientemente. pasó en el caso de Mayra López Mulero. Lo que pasó en el caso de Mayra López Mulero. Sin embargo, en este caso, cuando estamos hablando de una agencia periodística, un grupo de periodistas tan respetados en este país, que está haciendo un trabajo encomiable, importante para todo el pueblo de Puerto Rico, la reacción de la Comisión Estatal de Elecciones de nuevo es minimizar el asunto. Fíjense que ellos aceptan, la presidenta interina acepta que en efecto en la lista hay muertos. Lo que pasa es que dicen, no son tantos como ellos dicen, son nada más 16,000. 16,000 es un montón de gente muerta que está en esa lista. Que deciden una elección. Definitivamente. Entonces, ¿cómo va a justificar? Mire, no es tan problemático porque no son 900,000, son 16,000. No importa cuántos sean. El problema es que ellos han aceptado públicamente que no han sido capaces de limpiar las listas para eliminar a esas personas que aparecen, fallecidas, que aparecen como personas posibles votantes. No solo eso, sino que tampoco han negado la posibilidad de lo que denuncia el Centro de Periodismo Investigativo en cuanto a que a personas que están fallecidas aparecieron votando en elecciones pasadas. Eso es una cosa bien grave, eso es bien grave, y eso la Comisión Estatal de Elecciones, en vez de asumirlo como un problema que deberían investigar, lo que como reaccionan es atacando. Así que aquí se separan un poco del patrón, que el patrón había sido, como dije, minimizar, pero despedir a alguien. En este caso no pueden despedir a alguien porque se trata del funcionamiento específico de toda la institución. Por lo tanto, lo que hacen es atacar al Centro de Periodismo Investigativo, y tenemos que recordar para todas las personas que nos ven y nos escuchan que la libertad de prensa es uno de los derechos más sólidos, más fundamentales dentro de cualquier sociedad democrática, y que los tribunales bajo la Constitución de Puerto Rico y bajo la Constitución de Estados Unidos han sido bien claros en que la prensa es una institución que debe ser protegida, precisamente porque es parte importante de la democracia de cualquier país. Por lo tanto, este ataque que hace la Comisión Estatal de Elecciones, esta amenaza que hace al Centro de Periodismo Investigativo, no puede verse de otra forma que no sea un intento de callar voces que están haciendo denuncias y fiscalización del pueblo a los procesos que está haciendo una agencia que no tiene otro propósito que no sea servirnos y asegurar que el proceso electoral corra de manera limpia. Déjame hablar un poco más de ese ataque, que es importante porque es lo que a mí me ha llamado la atención. Ha habido mucha reacción de la ciudadanía en cuanto a las expresiones de la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones. Y uno puede reconocer de que ella tiene un deber de fiducia hacia la información confidencial que está en el sistema y en la lista electoral. Eso es incuestionable. Pero a mí me preocupa la reacción que tuvo, particularmente, de ataque y de amenaza al Centro de Periodismo Investigativo, a los periodistas envueltos en el asunto. Pero también hay un llamado a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, porque es obvio que alguno de esos empleados le dio acceso a esa información a los periodistas. Entonces, claro, es bueno discutir con los amigos televidentes
¿qué protecciones tienen tanto los periodistas como los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones? Y yo, de entrada, planteo lo siguiente: no debe causar esas expresiones de la presidenta interina un efecto inhibitorio a que ningún empleado, o a que cualquier empleado de la comisión que vea alguna ilegalidad o conozca alguna conducta inapropiada que pueda afectar la confiabilidad del proceso eleccionario, tiene que denunciarlo. Si lo canaliza internamente, perfecto. Si no lo puede canalizar porque es un ejercicio de futilidad, existe muchísimas defensas, tanto en el Código Penal como en normas administrativas. Esos son los llamados whistleblowers. Inclusive en el derecho penal, hablaba esto con los estudiantes míos del curso de penal, existe el estado de necesidad para proteger un derecho tuyo o ajeno. Si tienes que infringir alguna disposición estatal que diga que esa información es confidencial, bueno, la puedes violentar porque en un balance de intereses, evidentemente lo que estás haciendo está revestido de un gran interés público, vamos, y esa información no afecta a la seguridad nacional de nadie. En cuanto a los periodistas, ¿qué podríamos decir, Carlos? Tú que has estudiado este punto. Pues los periodistas, pues con más razón. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido bien claro en varios casos, unos más que otros, sobre todo en el más reciente, que no voy a citarlo aquí, en que la información que se publica, siempre que el medio, y aún así hay discusión, siempre que el medio no haya el que haya incurrido en la alegada ilegalidad, sino si al medio le llega por un whistleblower, por un tercero, el que sea, información que después resulta que contiene un contenido de algo ilegal o que fue obtenido de forma ilegal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido clarísimo en que hay que proteger la libertad de expresión, es decir, del periodismo, del periodista, y que no se puede ir contra el medio para haber publicado información que pueda revelar que es una ilegalidad o que le llegó a ellos de forma ilegal. Pero si les llegó a ellos para fines del derecho constitucional, tienen perfectísimo derecho a publicarlo, aunque lo que se publique, diga el derecho o diga la ley, que no se pueda publicar. La protección es total y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido bien claro. Así es que, desde el punto de vista de ir contra el medio que lo publica, que es lo que amenaza la presidenta de la comisión, porque lo publicado alegadamente es confidencial, pues me imagino que va a tener que ir, si lo encuentra, contra la persona que cometió la ilegalidad, si es que alguno hubiese. Que yo pienso que está protegida también, Carlos. Correcto, okay. Y está protegida por Whistleblower Act y está protegido por una serie de circunstancias, por lo cual yo creo que ella dice eso un poco de la boca para afuera, pero que es bien peligroso por lo que tú dices, porque otra vez, yo no vi la conferencia de prensa completa, pero el meollo de la conferencia de prensa debe haber sido, obviamente, instintivamente defenderse de que estoy haciendo mi trabajo, pero es que hay unas denuncias mucho más serias ahí que eso. Hay unas denuncias de un fraude, una cosa bien seria. ¿Y qué tú has hecho, que vas a seguir haciendo, para qué fecha exactamente vas a tener esa lista depurada? Ese debe ser, porque ¿qué es lo que han destacado algunos, o todo a veces algunos que no, ¿verdad? No se les olvida la importancia del periodismo investigativo y del periodismo independiente. Amenaza con demandar. Porque fíjate tú que esa noticia, esa información que ella dijo, es la que de momento capta todo. Mira lo que pasó con otro tema que lo tenemos pendiente, con los billboards, etc. Vamos a eso ya. Que lo vamos a ver, pero que nos puede ayudar para la transición de lo que vas a hacer después. ¿Qué es lo que se ha destacado? No es los anuncios, ni el contenido, ni el del derecho. Es que hay un aspecto de la ley con lo que no se cumplió. Y de momento todo el tema es si lo que se publicó es legal o no. Ese no es el asunto. El asunto medular es lo sustantivo. ¿Y cuál es lo sustantivo aquí? Que hay un problema bien serio, que los muertos están votando, que eso se ha dicho, lo he dicho históricamente, que aparentemente hay un esquema que lo han practicado a ambos partidos políticos y que incluso hay funcionarios y personas especializadas en hacer que los muertos voten. Eso es bien serio, porque a esa magnitud, que deja de ser un chisme, un word of mouth, como se decía, o de estas historietas de la cultura política eleccionaria en Puerto Rico, deja de serlo, para traerlo en titular como un problema bien serio. Pues eso se verá en los países que no tienen una cultura eleccionaria mínimamente democrática, pero en Puerto Rico se veía, en el Puerto Rico de antes de 1950, cuando se compraban los votos. Pero eso fue lo que supuestamente todo se superó desde hace más de 7 décadas. Y cómo es posible que ahora en esto también
estemos tan deteriorados. No, eso hay que empezarlo a corregir y trabajar de inmediato. Yanira. Sí, yo creo que es bien importante eso que está mencionando Carlos, porque me parece que la intención de reaccionar de esa forma de parte de la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones es amedrentar y censurar, ¿verdad? La manera en que tratan de impedir que salga información que es importante y que obviamente la gente está muy pendiente porque estamos muy preocupados y preocupadas por todas las denuncias que han habido de posibles fraudes y de posibles robos de las elecciones por algunos grupos. Así que me parece que es importante que podamos separar y distinguir qué es lo que está diciendo esta señora, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones. Una cosa es decir que el medio periodístico está divulgando información confidencial de personas que no autorizaron la divulgación de esa información. Y otra cosa distinta es decir que el medio tuvo acceso a una lista o a un documento que es de carácter confidencial. Esas son cosas distintas. Y si vemos bien la noticia del Centro de Periodismo Investigativo, su intención o lo importante de esa noticia no es divulgarle el nombre, el número de seguro social, el número de tarjeta electoral, la residencia de personas en específico, sino de denunciar la cantidad de personas fallecidas que aparecen como electores activos todavía en el registro de votantes. Miren, ahí en esa lista que encontró el Centro de Periodismo Investigativo hay personas que aparecen votando de 170 años. O sea, es ridículo que en ese caso la Comisión Estatal de Elecciones opte por ignorar el contenido de la denuncia que está haciendo el Centro de Periodismo Investigativo y opte por irse por las ramas, amenazando con una demanda que no tiene otro propósito que no sea tratar de acallar esa voz. Así que me parece que es importante que tengamos en cuenta que la prensa es una de las fuentes de información más importantes, que está altamente protegido por nuestra Constitución y que debe ser así, porque de lo contrario no tendríamos la capacidad de ejercer el resto de nuestros derechos si no estamos realmente informados e informadas, y para eso existe la prensa, y más que todo la prensa independiente que no está de alguna forma comprometida con ninguna fuente económica y que puede hacer las denuncias sin tener temor a que luego se le obligue a divulgar la fuente. Hemos sabido de casos muy famosos en que han tratado en ocasiones a través del tribunal de que periodistas divulgan sus fuentes. En Puerto Rico hubo el caso famoso de Daisy Sánchez con la entrevista que hizo a Filiberto Ojeda Ríos, y es importante que se mantenga esa confidencialidad y que se mantenga esa protección precisamente para poder tener acceso a la información que necesitamos para tomar decisiones informadas. Pues pasemos entonces al último tema, que el tiempo nos traiciona. Tiene que ver con el voto, tiene que ver con la libertad de expresión, pero no directamente con la Comisión Estatal de Elecciones. Y es que también en estos días, pues, amaneció Puerto Rico con unos billboards donde había unos mensajes de contenido político y en contra de un partido en particular. Hubo, no sé, en ese billboard, que era un mensaje que se difundió ampliamente, no aparecía el nombre de la persona que de alguna manera estaba haciendo esa expresión, era una especie de expresión anónima en ese billboard, y eso pues provocó también un cuestionamiento sobre la legalidad de publicar un anuncio político, ¿verdad?, previo a un proceso electoral en estos billboards, tanto la persona que está pagando porque esa idea suya esté plasmada en un billboard, como el dueño, operador del billboard, que difunde esa información sin asegurarse o garantizar que el nombre de la persona que está pagando el anuncio aparezca. Y ha habido también muchos, pues, nuevamente no se discuten ya el mensaje, sino es eso legal. Se ha planteado que esos anuncios están proscritos, otros plantean no, eso está dentro del ejercicio de la libertad de expresión. Sabemos que el derecho aplicable, que tiene muchas vertientes, del caso de Citizen United, que permite que hasta las corporaciones hagan expresiones políticas sin ningún tipo de limitación, siempre que lo hagan independientemente y no en concordancia con un candidato en particular, pues
esto ha propiciado mucha discusión. Claro, al otro día o horas después, el cantante de música urbana, Bad Bunny, reconoció públicamente que él había sido la persona que había pagado por difundir esa idea, que es su idea, es su opinión política, su opinión sobre partidos o sobre corporaciones, y ha continuado, como otros billboard, difundiendo mensajes de corte político, y obviamente estamos claros que estamos a muy poco tiempo de la elección. Vamos a comenzar con una pregunta muy concreta, Carlos. ¿Puede una persona pagar para que una compañía que administra, es dueña de un billboard, ponga un anuncio de contenido político sin que esté plasmado en el contenido de ese anuncio su nombre? Pero vamos por parte. Si hay un derecho que está protegido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y estoy mencionando el Tribunal Supremo de Estados Unidos por una realidad, porque ese tribunal en el federalismo norteamericano es el que dice hasta dónde se protege la libertad de expresión, ¿verdad? El mínimo de protección. Los estados podemos dar más. Así que siempre hay que ver hasta dónde lo ha reconocido el tribunal. Y no hay duda de que si hay un derecho constitucional protegido, si hay un ejercicio de la libertad de expresión protegida, es la libertad de expresión política. Así que la respuesta a tu pregunta, yo puedo poner el mensaje político que yo quiera en un billboard pagando de la manera que yo quiera, incluyendo que sea anónimo, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en diferentes contextos. El anonimato tiene una protección constitucional, sobre todo si es de carácter político, y puede ser de cualquier otra, puede ser amoroso, puede ser lo que quiere ser. Ahora bien, la pregunta cuando va a cambiar es, si estamos a días de las elecciones o a meses de las elecciones, es decir, en el año electoral, ¿puedo yo publicar el anuncio político que yo quiera con mi dinero en cualquier billboard, en cualquier sitio, sin que el Estado pueda meterse, sin ninguna ley me lo restrinja? Ahí la cosa es un poco más complicada, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido que hay un interés apremiante del gobierno del Estado de evitar el uso de lo que se llama dinero oscuro, dinero mal habido, de dinero que viene del extranjero, para promover ideas políticas. Entonces, ahí se le permite al gobierno restringir de alguna manera las formas y contenidos de ese mensaje. Ahí el anonimato pues cobra otra dimensión, aunque es posible que también se permita, pero lo que, por ejemplo, lo que es muy difícil, por ejemplo, de cuestionar, es que la ley diga, como lo dice en nuestro caso, que sin duda puede hacerlo, que una vez usted publique lo que sea, ya mismo entraré si puede ser anónimo o no, como es en periodo electoral, el Estado quiere asegurarse de dónde vino ese dinero. Y la ley entonces puede obligarlo a usted, dueño de quién, del medio publicitario, o usted el que dio el dinero, puede obligarlo a que su nombre quede registrado con la compañía que le va a publicar el anuncio y que después el gobierno, la compañía tenga que informar de dónde salió ese dinero, quién es la persona, ¿verdad? Y cuánto pagó, porque con eso se puede evitar o se puede descubrir si fue dinero mal habido o si fue dinero que vino, por ejemplo, del extranjero. Pero fíjate que asumiendo que eso se puede hacer, y en general se puede hacer es después de que se registre, eso es muy distinto a requerirme que en mi anuncio yo tenga que además decir ahí, ¿okay?, mi nombre, lo publico yo, y tener que afirmar que no está autorizado por ningún partido político, porque la ley en efecto, si fuesen los partidos los que lo anunciaran, tienen que decirlo por una especie de criaturas que se han permitido, que no sean partidos políticos, para apoyar con el dinero que usted quiera a un candidato a un partido político. Yo creo que hay que hacer, por lo tanto, una distinción, pero vamos a asumir, y en Puerto Rico la ley en hecho prescribe, reúne, reglamenta. Si usted quiere en un proceso electoral con su propio dinero, sea usted persona natural o jurídica, poner un anuncio comprando un billboard, la ley le requiere, tal y como está la ley ahora mismo, en que usted, la compañía, te tiene que acceder, que mira, iba a decir pagado por fulano de tal, y decir no asociado ni autorizado por ningún partido político, en otra forma de letra, pero que se pueda leer. Eso dice la ley. Vamos a asumir que eso es constitucional. Pero eso ya lo hace no anónimo, es decir, ya está. Ya eso, claro. Vamos a olvidarnos por ahora si se puede el anónimo, ¿no? Porque ya esa controversia se superó. Él puso el nombre, ¿verdad? El tema es, puesto el nombre y puesto así,
¿Es constitucional que el Estado requiera eso? Bueno, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, específicamente el tema, así tal y como lo estamos planteando, y sobre todo si está involucrado el anonimato, pues no está tan claro. Ahí los circuitos están divididos. Hay veces que se piensa que es suficiente con que se mantenga el reporting, es decir, que se tenga que informar al final por la compañía quién te lo pagó y cuánto pagó, que eso es suficiente, que no es necesario que lo hagas identificar, que lo pongas a identificar afuera en el anuncio. Hay otro sector que dice que requerir tanto que la compañía diga quién te lo pagó y cuál es la cantidad, como ponerlo afuera, es una limitación válida a la libertad de expresión. Así que vamos a asumir que sí lo es. Lo que no puede hacerse, por ejemplo, pero no es tu pregunta, pero tiene que ver, yo no puedo usar el billboard para hacer una expresión obscena. Yo no puedo usar el billboard para incitar a la violencia. Yo no puedo usar el billboard para difamar, porque la libertad de expresión en efecto no es absoluta. Y en eso es que ha debido concentrarse y donde inicialmente había todo el cuestionamiento. Anuncio 1, el partido político tal es un corrupto. Bueno, pues eso es una afirmación política. Y tú dices, bueno, pero no se debe permitir. ¿Por qué? Porque eso es una difamación. Bueno, pues demándalos y prueba que tú no eres corrupto, pero mi pensamiento de lo eres, yo tengo el perfectísimo derecho de ponerlo. Y tú vas a tener que probar que no es verdad, porque eso está protegido, a menos que tú pruebes que tú no eres corrupto, ¿entiendes? Así que eso está permitido. Muerte al partido político X. ¿Es eso una incitación a que se cometa un delito? Porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho lo siguiente: usted puede abogar porque se comete un delito, porque distingue entre abogar, una idea en el abstracto, como puede ser ponerle en un billboard, y otra cosa es incitar a una persona casi en ese momento a que comete el delito agitado por usted. Eso es casi una coautoría. Esa no la puedes hacer. Ahí pierdes protección y tu palabra casi se convierte en acción. Pero cuando tú lo lanzas en un billboard o cuando tú lo dices en el salón de clase, ha dicho el Supremo de Estados Unidos, eso está perfectamente protegido. Por eso es abogar por idea. Lo que está prohibido es incitar. Así que cuando Bad Bunny dice muerto al partido X, Bad Bunny está en su perfectísimo derecho de decir eso. Igual que cuando Rivera Schatz contesta con su propio anuncio y usa una vulgaridad, porque la usa, no hay que ser ningún genio para saber, ni tener la mente mala para saber que usó una vulgaridad. El senador Rivera Schatz, ha dicho el Supremo de Estados Unidos, no él, pero diga el concepto, tiene perfectísimo derecho a ser vulgar. Él puede ser un individuo que se dedica a hablar vulgaridades. Y eso la Constitución ha dicho que está permitido, porque resulta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que la vulgaridad de uno es la lírica de otros. Pues eso quiere decir que si él ha decidido contestar lo de José Benito con una vulgaridad, pues también está protegido, después que haga, por supuesto, el disclosure o lo que sea. En síntesis, la libertad de expresión política a través de billboards o de otra forma está bien protegida. La libertad de expresión política en época electoral puede tener ciertas restricciones en cuanto a ese tipo de billboards, porque el gobierno quiere velar que el dinero sea bien habido. La forma como lo hace puede ser cuestionado constitucionalmente. Asumiendo que lo que está en la ley de Puerto Rico sea aceptable, pues en efecto había que poner lo que aquí ya se puso, y en cuanto a la legalidad ya eso se desvaneció. Se supone que estemos discutiendo entonces lo otro. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la respuesta y qué piensa el país? Yanira. Sí, mucha gente ha cuestionado si en efecto Bad Bunny tenía derecho a hacer eso, ¿verdad? Es como un cuestionamiento de si los artistas, los influencers, los celebrities, ¿verdad? Tienen alguna cabida en el proceso político, y la respuesta es absolutamente sí. Sí. Y ha tenido influencia a los grupos artísticos en la política de siempre, desde siempre. Los artistas, igual que cualquier otro ciudadano, tienen derecho a libertad de expresión. Esa libertad de expresión puede manifestarse de manera artística, así que quizás otra cosa hubiera sido si en vez de poner un billboard sacó una canción en el proceso, o se graba como hizo Residente Calle 13 con Juan Dalmau. Ahí le estaríamos cuestionando de la misma manera, ¿o no? El asunto es pagar, ¿verdad? Pagar por hacer un anuncio que se entiende político. Pagar, y además es importante recordar esto, que no le hemos dicho. Tienes que identificarte y además decir, para que puedas gastar lo que tú quieras, ha dicho el Tribunal Supremo, que no está asociado o coordinado con ninguna campaña política. Que si hubiese sido Bad Bunny,
pongo pagado por José Benito, por mí y sin preguntarle a nadie porque no me da la gana. Y con eso cumplía. Claro. Él quiso ser todavía más formal y copió lo que dice la ley. Digo eso porque muchas de las cosas que se han dicho es tan evidente, es evidente que eso está dirigido para apoyar a X partido. Es evidente para apoyar porque Bad Bunny se ha retratado entonces, las personas que dicen eso, por lo menos si son abogados y abogadas han estudiado el tema, saben que eso es incorrecto. Porque el Federal Election Commission, artículos de revista, los periódicos en Estados Unidos, todos son unánimes. Todos. Primero, en que eso de que no esté coordinado es muy difícil de probar siempre, eso es casi letra muerta. Pero que ciertamente reunirte con un partido político, con unos personeros, y después hacer el anuncio por tu cuenta, eso no significa coordinación. Al contrario, y lo ha dicho hasta el propio Contralor Electoral, está perfectamente permitido que te reúnas, que te discutas con todos ellos. Lo que pasa es que después, lo que tú vayas a hacer, tienes que hacerlo por tu cuenta, no coordinado. Voy a darte un ejemplo. En Puerto Rico hay unos cuantos comités creados en estas campañas, como por ejemplo a favor de la estadidad, que ponen esto está auspiciado por el Comité Pro Estadidad, el Instituto de la Libertad Económica, que ya ha anunciado que apoya determinados candidatos que a su juicio defienden la libertad económica o el capitalismo, a mi juicio en su versión más siempre y calpa, cuando no sea en coordinación con el candidato. Pero yo te voy a hacer, pero tú sabes por qué lo digo. Tú te crees, porque ya mismo vienen los anuncios apoyando a unos candidatos que ellos creen que apoyan la libertad económica. ¿Cómo yo voy a apoyar a un candidato que yo creo que apoya el si de antemano no me he reunido con él para saber cómo piensa? Eso no convierte en ese instituto, no lo convierte en una actividad coordinada. Pues claro que te puedes reunir con el candidato que tú quieras y fotografiarte con el candidato que tú quieras, pero eso no quiere decir actividad coordinada. Quería decir eso porque esa falsedad se ha estado repitiendo incluso por abogados. Una última reflexión, Yanina, que el tiempo nos traiciona. Sí, el asunto que estaba mencionando de que lo que se está controlando es el mensaje que es pagado, pero aún el mensaje que es pagado lo que hay que hacer es informarlo, informarlo al Contralor Electoral, hacer un informe incluso después de haber hecho el anuncio. O sea que realmente de aquí lo que estamos hablando es de una falla técnica, ¿verdad?, con la ley electoral y con los reglamentos del Contralor Electoral que ya fueron subsanadas, ¿verdad? Inmediatamente Bad Bunny asumió públicamente la autoría de esos anuncios y cambió los anuncios, le puso el cintillo que tenía que ponerle. Así que después de todo aquí lo importante es que toda persona, incluyendo a los artistas y las artistas, tienen derecho a hacer expresión política y que esa expresión política se puede manifestar de cualquier manera, por cualquier medio, y que no podemos entonces seguir los cuentos de camino, ¿verdad?, y los cuentos de miedo que están estableciendo algunas personas que quieren limitar la expresión de algunos sectores en este país, particularmente, y aquí creo que esto es algo que tenemos que discutir, es un mensaje particular el que se quiere controlar, ¿verdad? Porque no se hace lo mismo cuando se habla, por ejemplo, de que Taylor Swift endose a Kamala Harris o de si Nicky Jam endosa a Trump. Ahí no necesariamente hay un planteamiento de que los artistas no deberían participar del proceso político. Es cuando el artista o la artista participa en el proceso político para manifestar alguna oposición a los gobiernos de partido, a los partidos, perdón, de los partidos de gobierno, perdón, a los que son dominantes, a los partidos tradicionales, es entonces que se levanta este planteamiento de que no deberían participar de la política. Bueno, pues tenemos que despedirnos. Gracias, Carlos. Gracias, Yanira. Ahora que estaba bueno. Sí, bueno, así siempre pasa. Gracias a ustedes por habernos acompañado durante este periodo de tiempo. Da que nos depara la semana que viene, que la cosa está bastante intensa. Así que nos vemos la semana que viene en Debate en Derecho, como siempre, hablando claro y diciendo siempre la verdad. Hasta luego.